Llegamos a la parte número 4 de la planificación familiar. ¿Qué dice la Torá acerca de la planificación, los anticonceptivos? Y hemos visto en los últimos 3 videos cómo llegar a una planificación, la edad fértil de la mujer, porque como dijimos la última semana, no solo se trata de qué dice la Biblia de los anticonceptivos, se puede, que no se puede, sino tenemos que ver todo un panorama muy amplio acerca de este tema. Hoy es la última parte, la parte número 4. Esperamos terminar el tema el día de hoy. Y sí, hoy vamos a hablar acerca de qué dice la Torah acerca de los anticonceptivos. Pero si usted no ha visto ninguno de los otros videos, le recomendamos ver el video 1, 2 y 3 antes de llegar a esta parte para que usted vea cómo hemos llevado este tema para poder entenderlo de una mejor manera. Porque no solo se trata de un anticonceptivo, sino se trata de que hombre y mujer trabajen juntos para entender los cambios hormonales, los cambios físicos de una mujer, la edad fértil y todas estas áreas que a la postre van a llevar a la descendencia de los hijos y a una familia estable, una familia duradera, una familia plena. Así es que, acuérdese, tema del anticonceptivo no solamente es el aparato o lo que se usa, sino toda la planificación familiar, todo lo que conlleva. Y hoy esta es la última parte de este tema que iniciamos hace un mes. Así es, así que acompáñenos en este su programa Hogar con Valor. Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste Maribel Suaste. y estamos en este su segmento Hogar con Valor, en algo nuevo para ti, Teshua, YouTube, en sea la plataforma que usted lo esté viendo. Bienvenido y qué gusto que esté con nosotros. Hace un mes empezamos este tema acerca de qué dice la Torah acerca de la planificación familiar, los anticonceptivos. Nos hicieron una pregunta muy válida y quisimos abordar este tema empezando primeramente cómo funciona para llevarlo hasta este punto que estamos el día de hoy, porque hemos visto cuál es la edad fértil de la mujer, hemos visto que sí, aunque hay un mandamiento bíblico, el que Génesis capítulo 1 versículo 28, donde dice llenar la tierra, fructificados y multiplicados, llenar la tierra, y sabemos que es un mandamiento el multiplicarnos, que dice que dicen los sabios con respecto a esto. Vemos que en la interpretación se dice, bueno, si una persona tiene un hombre y una mujer, un hijo varón y una hija hembra, ha llenado este mandamiento. Aunque no hay un mínimo de personas, también podemos ver cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que dentro de una pareja, bíblicamente, no hay más de 6 hijos por una pareja bíblicamente. Y podemos ver el ejemplo de Jacob con Lea, que tuvieron 6 hijos. Y usted dirá, sí, pero en Primera de Jueces está Gedeón, que tuvo Ten- 700 hijos. Pero claramente vemos que dice, tuvo tuvo- varias concubinas. Entonces, la unión de un hombre y una mujer, no vemos más allá, en la Torah, no vemos más allá de 6 hijos. Ahora, no estamos diciendo que ese sea el máximo ni que sea el mínimo, simplemente dentro de la interpretación se da que el mínimo es que usted cumple un mandamiento, porque es uno de los mandamientos dentro de los 613 preceptos, el multiplicarse al tener un hombre y una mujer, usted cumple ese mandamiento. Ahora, si usted tiene 2 mujeres, esas 2 mujeres se van a multiplicar y va a seguir la multiplicación. Así es que ah,
tenemos que verlo de la manera que la intención sea dejar una descendencia, y no solamente dejar una descendencia, sino dejar una descendencia consciente de a quién servimos, por qué servimos y cuál es el pacto y la alianza que nosotros cargamos. Porque yo puedo tener 10 hijos, pero si los 10 se van a descarriar, entonces ¿de qué me sirve tener 20 hijos? Si todos están descarriados y no van a cumplir con la función de llevar a cabo el mandamiento de ser luz en medio de las naciones. Así es que podemos hablar muchas cosas, pero vamos a entrar en materia porque yo sé que usted está por ahí, ha estado con nosotros 3 videos y usted dice, ya, quiero saber, dime, quiero saber. Hoy vamos a despejar esas dudas. Hoy vamos a despejar esas dudas. Nos quedamos la semana pasada por aquí, así es que vamos a empezar a leer por aquí. Entonces, el punto aquí es que el varón entendido que tiene instrucción y conoce el temor del Eterno, tiene que saber que en el momento que está planificando ya unirse para esparcirse, también tiene que saber cuál es el propósito de todo esto. Y realmente todo el propósito es cumplir el mandamiento y además santificar a los hijos para que ellos sean santificados para el Mesías, para que sean parte de la familia de la fe, pero antes de que lleguen a ellos a escuchar o leer y estudiar todo esto, pues también hay que comenzar desde cero, lo que estábamos diciendo. ¿Ok? El propósito de todo esto es cumplir el mandamiento, sí, pero además santificar a los hijos para que ellos sean santificados al Mesías, que sean parte de la familia de la fe. Leer, estudiar, y para eso hay que ser un buen padre. Yo le estaba compartiendo a mi esposa en estos días, con esto de la fiebre del mundial. Usted sabe que la fiebre del mundial está por todos lados, y la cultura catarí y los musulmanes y todo. Yo le estaba compartiendo un video a mi esposa en donde están entrevistando a un musulmán de Qatar, un catarí, y le dicen, ¿cuántas esposas se les permite tener aquí en el Islam? Y él dice, 4. Y el mexicano dice, 4, wow, 4. Pero aquí es donde viene el El punto. pero, Aquí es donde viene el punto. Esta persona dice, sí, 4. Pero el Islam no es tan fácil. Porque aunque se nos permite tener 4 esposas, ojo, ojo lo que voy a decir, no estás a favor ni para en que nada, no se ya. empiece a emocionar. Aunque se nos permite tener 4 esposas, el hombre debe ser equitativo en las 4 esposas. Con las 4 esposas debe tener la misma casa, de la misma medida para las 4 esposas. Así es que debe ponerle casa a las 4 esposas. De si le compra un carro a una esposa, tiene que comprar 4 carros, y tiene que darle la misma educación a todos los hijos. Se quiere decir que él tiene que ser padre para no solamente los hijos de esta esposa, sino padre para los hijos que tenga en los 4 matrimonios. Así es que no es tan fácil, porque aunque la ley musulmana le permite al hombre tener más de una mujer, también le exige al hombre ser responsable al punto de, si usted va a querer tener 2 mujeres, debe tener los recursos financieros, debe tener el tempe moral y el tempe espiritual para atender a los 2 hogares. Y dice el mexicano, mejor me quedo con una. Si hay tanto padre y tanta madre que no pueden ni con lo que tienen en la casa, mucho menos tener diferentes casas. Porque en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra mente hay muchos que dicen, ay, yo tengo a la casa grande y a la casa chiquita. Pero ni atiendes a la chiquita ni atiendes a la grande. Entonces ahí ya estás fuera del juego. Así es que, exacto, Estás fuera. así es que en estas culturas es donde vemos que, pero ellos sí pueden tener, pero cuando las vemos de adentro, uno dice, wow, Exacto. aunque sí tienen ese privilegio, pero tienen la responsabilidad de, aquí no es nada más de que yo voy a tener 2, 3, 4, sino que usted se va y es penado por la ley si el hombre no cumple su responsabilidad con las mujeres. ¿Y por qué estoy hablando de este punto? Porque estamos hablando de los hijos, y dice aquí que cumplir el mandamiento, sí, de multiplicarse, fructificarse, pero también el mandamiento debe tener la intención de que los hijos sean santificados al Mesías, que sean Exacto. parte de la familia de la fe. Entonces, como parte de la familia de la fe, el padre debe tener la responsabilidad de decir, si yo
si yo voy a tener 4 hijos, yo voy a tener la intención de criar a esos 4 hijos. No va a ser la obligación de un pastor, no va a ser la No. obligación de un rabino, no va a ser la obligación de un maestro, va a ser la obligación mía de dirigir a este hogar para que mis 4 hijos, hombres o mujeres, sepan cómo caminar en la Torah. No es fácil. Prepararse espiritualmente, santificarse, por supuesto, haber esperado y además, aquí lo aprendimos juntos, fue que las reacciones, las químicas que de entrada unos experimentan diferentes síntomas, o sea, volviéndose a todo del embarazo que estábamos hablando atrás. Pero también con el tiempo deberíamos saber que la mujer experimenta muchos cambios hormonales y que no estamos para estar juzgando a la esposa así como hay, ya andas en tus días, puesto que esos periodos causan diferentes estados de ánimo. Ujú. Y por eso que todo esto son cosas que como hombres se deben saber. Cuando un embarazo viene, los hombres tienen y deben aprender el mandamiento que dice, ama a tu esposa como a ti mismo, es decir, ser empáticos, especialmente con los cuidados, atenciones y especialmente cuando ya viene el parto, porque ella entra en cuarentena y cuidarla, atenderla y de todo eso lo va a necesitar. ¿Ok? Así es que todo esto conlleva que el embarazo, los hijos, la procreación, porque hay que tener cuidado de la esposa, las atenciones, los cambios hormonales, la cuarentena, todo esto va incluido en el paquete de la planificación familiar. Va incluido ahí. Y todo eso lo podremos hacer los hombres con todo el conocimiento que deben obtener acerca de cómo funciona el cuerpo de la mujer esposa. Y por eso los últimos 3 programas nos hemos enfocado en conocer el cuerpo de la esposa, porque si nosotros como hombres sabemos cómo sabemos y tenemos el conocimiento de cómo funciona el cuerpo de la esposa, será mucho más fácil la siguiente parte de entender métodos anticonceptivos, planificación, embarazo, posparto y cuidado de los hijos aún después del posparto. Sí. ¿Ok? Entre los siglos 3 antes de la era común y 6 después de la era común, la época de la concepción del Talmud, cuando se estaba escribiendo el Talmud entre ese periodo, ya existían métodos de contracepción. De hecho, los más antiguos métodos anticonceptivos que se conocen en la historia datan del siglo XIX, antes de la era común, en Egipto, y debían de ser bastante populares para que en el Talmud se tratara de este espinoso tema. Esto lo encontramos en el tratado de Ketubot 37 para más información. Así es que vamos a entrar a la parte acerca de qué dice la Torá, pero también qué dice la literatura de los sabios. Y nos habla que entre el siglo 3 antes de la era común y 6 después de la era común, aproximadamente unos 800, 900 años en lo que se estaba escribiendo el Talmud, nos dice que ya existían métodos de concepción o anticonceptivos. En Egipto, los más comunes en el siglo XIX, antes de la era común en Egipto, usted puede ver en Google y Ponga usted Google. va a encontrar que va a haber métodos anticonceptivos en Egipto, que realmente se cree que ellos fueron los primeros en desarrollar estas técnicas, aunque también están los mesopotámicos, están los babilónicos. Debían ser bastante populares, ya que el Talmud, en el tratado Ketubot 37, da mucha información acerca de esto, y ahí es donde vamos a empezar a ver, porque no solo se trata de qué método anticonceptivo, sino cuál puede ser usado para que no vaya en Contra contra de de la la Torah. Torah. ¿Por qué? Encontramos un mandamiento y el mandamiento es no desperdiciar la semilla. De hecho, si usted sigue a Yom Kippur, usted se va a encontrar que en Yom Kippur hay una oración para en contra de, o más bien para la masturbación, para la
el desperdicio de semilla, porque eso se considera como un asesinato, el desperdiciar semilla. Y hay métodos anticonceptivos que se consideran como Eso. métodos que están matando, ya sea el espermatozoide o O el el óvulo. óvulo, y van en contra de lo que la Torá, que es pro vida, nos está diciendo. Y por eso quería traerles esta parte del el Talmud, porque vamos a ver que aún en el Talmud, la literatura, se habla de estos temas. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a ver la parte esta. La Gemara se pregunta, en este caso, si una mujer conversa al judaísmo o redimida del cautiverio puede casarse inmediatamente con un hebreo, o si por el contrario debería esperar que pasen 3 meses, tal cual es la ley para viudas y divorciadas que se quieran casar en segundas nupcias. Encontramos el caso en el que la Gemara, que es Ujú. parte del Talmud, se pregunta si una mujer conversa, una mujer que viene de la esclavitud, se puede casar con un hebreo inmediatamente, y dice que tiene que esperar a que pasen 3 meses, así como para la La viuda viuda. antes de casarse tiene que esperar 3 meses, la divorciada tiene que esperar 3 meses. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 3 meses, es más, creo que aquí lo dice. No me adelanto para que lo lea mi esposa. El motivo de este trimestre de espera es comprobar que si estuviera embarazada se supiera quién es el padre, pues a los 3 meses ya hay evidencias físicas de un embarazo. Y es aquí donde surge la cuestión de las mujeres que por algún motivo no desean caer embarazadas, bien porque fueran conversas o bien incluso porque fueran rameras. Y entonces aparece el término mog, que hoy en hebreo moderno persiste, por ejemplo, para designar a unas pelotitas que se forman con el uso continuado de una prenda de lana. En aquel tiempo el mog, dicen los exégetas medievales del Talmud, era una especie de tampón de algodón que impedía por absorción que el óvulo pudiera ser fecundado. Ahí lo tiene. Y esta palabra aparece en el Talmud. El Talmud dice el moj. ¿Qué es el moj? Son unas pelotitas de lana que se forman, que esas impedían por absorción que el óvulo pudiera ser fecundado. Así es que encontramos a Ketubot, tratado Ketubot 39. Menciona a 3 tipos de mujeres que usaban el MOV: menores de edad que pudieran ser violadas y víctimas de un embarazo no deseado, que podría llevarlas incluso a la muerte en el parto, las embarazadas y las embarazadas. Para impedir el hipotético y poco frecuente caso de los De embarazos 2 embarazos. simultáneos con concepciones separadas en el tiempo, o sea, para evitar dos. Y las mujeres que están en periodo de lactancia, porque entonces ya se sabía que un embarazo disminuía la cantidad de leche materna. Después, con el paso del tiempo, nuestros antiguos sabios mencionaron la existencia de cierto tipo de poción, fabricada a base de raíces, que producía una esterilidad temporal e incluso permanente si era ingerida en dosis elevadas. ¿Ok? Y es lo que pasa. Entonces, el tratado del Talmud, Ketubot, menciona 3 tipos de mujeres que usaban este dispositivo, MOG, que era como un tampón, con una Ya, cosa de algodón. A menores de edad que pudieran ser violadas, víctimas de un embarazo no deseado, de personas que pudieran llevarlas a la muerte, embarazadas para impedir el hipotético y poco frecuente de caso de 2 embarazos que se daba, que se hubiera una fecundación de dos de óvulos. 2 óvulos, con concepciones separadas en el tiempo, y las mujeres que estaban en periodo de lactancia porque podían quedar embarazadas y el embarazo disminuía la cantidad de De leche leche. materna. También el Talmud que tuvo 39 menciona un cierto tipo de poción que era fabricada a base de raíz natural. Producía una esterilidad temporal e incluso una permanente si era ingerida en dosis elevadas. Esto lo encontramos en el Talmud. La poción mencionada no tenía las características de los contraceptivos actuales. Se utilizaba en casos específicos, o sea, no se producía masivamente ni era considerada
como un agente confiable, pero nunca se supo exactamente su composición. Actualmente, la mayoría de las autoridades religiosas del judaísmo permiten el uso de métodos anticonceptivos, aun cuando no se haya establecido una familia. En caso en que el embarazo pueda representar un peligro para la madre o si se sabe con certeza que el bebé se podría ver afectado por una enfermedad congénita, en determinadas circunstancias el rabino da su autorización basándose no solo en criterios médicos, sino también en consideraciones ligadas a las necesidades psicológicas de la madre. Exactamente. ¿Ve? Entonces, aún la mayoría de autoridades religiosas del judaísmo. Ahora, cuando hablamos del judaísmo actual, usted tiene que entender que hay diferentes ramas del judaísmo. Están los ortodoxos, los ultraortodoxos, los Los reformistas, los liberales. liberales. Entonces, dependiendo cada rama, usted va a ver que algunos permiten, por ejemplo, los liberales, que permiten De todo. lo que sea. A los ultraortodoxos No quieren que uses nada. están un poco más rígidos, los ortodoxos. Entonces, estamos hablando en una línea general, un Ya. promedio general, ni tan al extremo ni tan al otro extremo, sino algo. Y es por eso que para usted tomar esa decisión de qué voy a planificar o cómo lo voy a hacer, no necesariamente usted va a decir, ay, voy a tomar la línea de que porque yo voy con este rabino, yo voy con el otro, yo voy con el otro, o por esto o por lo otro. No, porque entonces entraríamos, digamos, en otro problema. Porque si ese tipo de religión o la línea que usted lleva le dice, tú puedes usar lo que tú quieras, pero entonces usted estaría en contra de la Biblia, que dice que no podemos ir en contra de la vida. Exacto, y por eso estamos usando el promedio general, Ya. algo que esté en el centro. Así es que permiten el uso de métodos anticonceptivos. ¿Cuándo? Aun cuando no se tenga el hijo y la hija, que no se ha establecido una familia. ¿Cuándo? Cuando el embarazo pueda presentar un peligro para la madre. Si hay un peligro de vida. Acuérdese, la Torah es pro vida. Y si el embarazo va a provocar la muerte, ya estamos hablando de casos que Extremos. son médicamente establecidos. Extremos. ¿Ok? Cuando el embarazo puede presentar un peligro para la madre, o si se sabe con certeza que el bebé podría estar afectado por una enfermedad congénita. El rabino, en estas circunstancias, el rabino, basándose en criterios, no solo en criterios médicos, sino también en consideraciones ligadas a las necesidades psicológicas de la madre. Y es por eso que nos tardamos 3 videos para llegar aquí, porque estábamos explicando que lo importante es conocer a la mamá, conocer al papá, hombre, conocerse en sí, para que cada familia, porque cada caso es muy distinto del otro, cada caso sepa lo que está internamente y de ahí tomar una buena decisión. Esta actitud no tiene como objetivo favorecer las relaciones extramaritales ni el limitar el tamaño de la familia por razones sociales, demográficas o por conveniencia económica, sino que pretende una mayor compenetración en cada caso, en particular con el objeto de que la familia constituya un núcleo sano desde el punto de vista mental y físico. Lo seguimos repitiendo. ¿Ok? No tiene como objetivo las relaciones extramaritales ni limitar el tamaño de la familia por razones sociales, demográficas, conveniencia económica, porque como muy bien decimos, si Dios quiere que tengas 6 hijos, Dios te va a dar lo necesario para que los 6 hijos se alimenten. Sí, sí, cierto, sí. Pero si esos 6 hijos van a traer un desbalance mental y físico dentro del hogar, entonces ahí hay un problema. Porque no se trata de tengo todos los recursos para alimentarlos, pero hay un desbalance mental, hay un desbalance físico, no solo en la pareja, sino también entre los hermanos. Un desgaste Un completo. desgaste completo. Y en lugar de ser un Beit Shalom, una casa con paz, es una casa en donde no hay, hay de todo menos Shalom. la paz. Entonces,
La planificación, como lo veníamos diciendo, tiene que ver también con cómo voy a mantener mi hogar en paz y cómo voy a mantener mi hogar mental y físicamente sano. Si es que estas regulaciones tienen como objetivo también que se logre ese objetivo. Halágicamente es más fácil permitir la anticoncepción una vez que ya tengas un niño o una niña, ya que en ese momento ya has completado tentativamente la obligación de la Torá. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos a veces se permite antes de llegar a este punto en base a necesidades individuales. La anticoncepción se puede permitir cuando hay una necesidad médica clara. De hecho, a una mujer que podría poner en peligro su vida al estar embarazada o dar a luz, se le exige que controle la natalidad, debido a que casi todas las misbot se suspenden cuando la vida está en peligro. Como siempre, se debe hacer una pregunta halágica específica, lo que dijimos al Recuérdese, principio. la halajá es cómo se camina la Torá. La halajá no es cómo dicen los rabinos, sino cuando nosotros entendemos el concepto halajá, es cómo se camina la Torá. Y halágicamente, o el caminar de la Torá, en cuanto a la anticoncepción, es más fácil después de que ya cumpliste el mandamiento. Pero cuando hay peligro, nuevamente, cuando hay peligro de vida, se le exige a la mujer que controle la natalidad debido a que la vida está en peligro y entra lo que se conoce como pikuach nefesh o la preservación de la vida. Y es cuando se suspenden los mandamientos porque la vida está sobre un mandamiento. Ejemplo, Shabbat. Si la vida está en peligro, hay muchas cosas que se restringen en Shabbat que se pueden romper para salvar esa vida. En el Pero estamos hablando de vida de, o muerte. ya, caso de vida o muerte. Si en este caso la mujer, por quedar embarazada, ah, O porque no, el no, hombre se le no, pega que no quiero va, otro hijo. no va a sobrevivir, Exacto, entonces tiene que controlar la natalidad. Y para controlar la natalidad tiene que entrar un preservativo. exacto. La Torá ve a los niños como una gran bendición y el comienzo de una familia como un elemento integral del matrimonio. Por ende, el ideal halágico no es utilizar anticonceptivos al comienzo del matrimonio, a menos que sea requerido médicamente. Los esposos deberían discutir sobre sus sentimientos de paternidad, maternidad, antes de contraer matrimonio. O sea, seguimos diciendo, siempre es antes. Si retrasar el embarazo es importante para alguno o ambos, o los dos, deben discutir sus preocupaciones con una persona experta. La Torá siempre ve a los niños como una bendición Sí. y halágicamente no se debe utilizar nada de anticonceptivos a menos de que nuevamente sea requerido médicamente. Si médicamente es requerido, usted tiene que entender que tiene que hacerlo. Pero en los primeros años, si esto es de el hombre y la mujer, hablar, que sea retrasar el embarazo, si es importante para uno o ambos, entonces deben tener un acuerdo en común Exacto. de por qué lo van a hacer. Por eso vimos la etapa fértil, está entre los 18 a los 25 25. años. Y entonces, si está dentro de la etapa fértil y se quiere lograr Algo algún más. objetivo en común, bueno, esto ya depende de ver hasta qué punto ustedes están de acuerdo para lograr cumplir el mandamiento. Espaciar hijos típicamente hasta los 24 meses entre embarazos está permitido por algunas autoridades. A pesar de que la halajá nos alienta a la procreación continua, también reconoce el costo físico y emocional de los embarazos y la crianza de los hijos. Por lo tanto, no existe una cantidad máxima que esté generalmente aceptada de lo que es el tamaño familiar ideal.
Más bien debes continuar teniendo hijos hasta que o a menos que exista un motivo para tomarse un descanso. En ese momento le debes realizar una pregunta halájica individual sobre el uso de anticonceptivos. Todo es un arreglo. ¿Ok? Espaciar los hijos entre los 24 meses, o sea, tener un hijo después de los 2 años. ¿Por qué? Porque muchas autoridades, muchos sabios del pueblo de Israel se han dado cuenta de que existe algo físico, algo emocional durante el embarazo, después del embarazo y la crianza de los hijos. Así es que cuando las mujeres tenían un hijo sobre otro, se dieron cuenta de que No funciona. esto producía problemas en el hogar también. Entonces empezaron a sugerir un espaciamiento entre hijo e hijo de 2 años para hacerlo mejor. ¿Cómo se hacía ese espacio? Tenía que haber algo para evitar que hubiera un embarazo hasta después de 2 años. Según la halajá, está prohibido malograr el esperma o derramarlo en vano. Por lo tanto, aunque esté permitido evitar el embarazo, está prohibido hacerlo de modo tal que el hombre, previo a eyacular, se retire y vierta afuera. Asimismo, está prohibido emplear preservativo, pues de esta manera el hombre vierte el esperma en vano en su interior. Empero, Empero, se permite evitar el embarazo mediante una acción indirecta. Para ello hay dos opciones: píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos. es que dentro de lo que vimos, porque hay una gran cantidad de anticonceptivos, pero dentro de lo que está, dentro de los parámetros de la Torá, porque está, pues, dice aquí, según la halajá, el camino de la Torá, está prohibido malograr, desperdiciar el Semilla. esperma, la semilla, derramarlo en mano. Así es que está prohibido hacerlo de tal modo que el hombre, previo a eyacular, lo haga afuera. Así es que un preservativo está eliminado porque prácticamente el hombre estaría eyaculando dentro de lo que es el preservativo y Y es estaría malogrando la semilla. la semilla. Está descartado. Así es que solamente hay dos que pudieran considerarse halágicamente dentro de la Torá, que son las píldoras anticonceptivas y el dispositivo intrauterino, Pero no todos. que no todos. Vamos a ver ahorita cuál. Y tampoco todas las píldoras anticonceptivas, porque hoy hay la píldora de emergencia. Y esa es como un asesinato. Y todo vuelve a lo que le estamos diciendo. Nosotros le estamos dando información, pero no No le estamos diciendo qué hacer. que hacerla o que específicamente están correctas, porque cada cuerpo es diferente, cada persona piensa diferente. Entonces usted solo tome la información, hable entre pareja, hable con Dios y Consulte después, con un experto. exacto, y después usted tomará las decisiones correctas. Estos dos métodos anticonceptivos son considerados sumamente eficientes en los efectos de evitar un embarazo y los mejores desde el punto de vista halágico, ya que en ambos casos el embarazo se impide de modo indirecto en el cuerpo de la mujer y sin malograr el esperma. Por lo tanto, cuando es permitido obtenerse de engendrar, todos los juristas consideran en autorizar el uso de estos métodos. Existen otros dos métodos que son menos eficientes a los efectos de evitar el embarazo y menos apropiados desde el punto de vista halágico. A. Espuma o supositorios que neutralizan el esperma. B. El El diafragma. diafragma. Todo lo que se explicó en las halajot anteriores en cuanto a qué se permite evitar embarazos o A priori. a priori se refiere a los casos en los que se hace uso de píldoras anticonceptivas o dispositivos ultraterinos. Empero, en el caso del uso del diafragma o del neutralizador de esperma, la autorización para su uso es siempre a posteriori
y a los efectos de emplearlo se necesita que el justificativo de la abstención de engendrar sea sumamente significativo. En el caso de una mujer que logra evitar el embarazo mediante las persistencias en el amamantamiento, queda liberada de todos los efectos secundarios posibles del uso de anticonceptivos. Por ello, cabe recomendar a una mujer que no teme quedar embarazada poco después de un parto que durante el periodo de la lactancia no use métodos anticonceptivos, y si en este tiempo no recibe el periodo y no se embaraza, habrá saber que en su caso esto se debe a que da pecho, La la lactancia. lactancia. Otro tanto habrá de hacer en los partos subsiguientes. Podrá evitar el embarazo mediante el amamantamiento sin necesidad de recurrir a las píldoras o el dispositivo. De todas maneras, en caso de una mujer que ¿Qué tema? que tema quedar embarazada durante el periodo del amamantamiento, podrá emplear métodos anticonceptivos a priori a los efectos de evitar embarazo durante 9 meses y hasta un año. Las píldoras anticonceptivas deben ser ingeridas a diario y contienen hormonas que evitan la ovulación o el afianzamiento del óvulo en el útero. Existe la posibilidad de recibir estas hormonas mediante un adhesivo que actúa durante una semana o mediante un anillo intravaginal que actúa por 3 semanas. La ventaja de los métodos anticonceptivos hormonales radica en que son sencillos de aplicar y pueden ser empleados por un mes solamente o durante años. Otra ventaja es que su uso interrumpido permita prolongar un periodo de pureza. De lo anterior resulta que si normal y naturalmente los periodos de pureza duran 2 semanas o a lo sumo 3. De esta forma es posible calcular los días del periodo menstrual de modo tal que se adapte a las necesidades de la pareja. Empero no se debe tomar píldoras por periodos prolongados sin consultar a un médico. O sea que en otras palabras, la píldora lo que hace es que de manera más natural está impidiendo que haya un embarazo. ¿Por qué? Porque se sigue rigiendo base al periodo. Es que Ah, produce hay, hay, progesterona. hay píldoras donde le arregla a la mujer el sistema hormonal para que su periodo sea más normal, porque hay mujeres que tienen periodos irregulares, que naturalmente es imposible, porque si usted dice, bueno, vamos a hacerlo a través del calendario, pero si la mujer es irregular, Vas a pues quedar usted no embarazada. va a saber cuándo. Si es que muchas de estas píldoras lo que hacen es también Ayudar. arreglan y ayudan el desbalance hormonal para ayudarle a la mujer a tener una secuencia y hacerlo casi de manera natural. El periodo de pureza dura 2 semanas, hasta lo sumo 3. ¿Por qué? Porque sabemos que el mes tiene 4 semanas y Mm, durante una semana la mujer normalmente está en su menstruación. Después viene un periodo de pureza que ujú. ocurre durante esos 7 días hasta que la mujer queda pura nuevamente y quedan 3 semanas. Yep. Entonces, normalmente, muchas veces se pasa de esa semana y hay que esperar una semana más Más. porque durante esa semana todavía la mujer está saliendo de su menstruación. Así es que el tiempo se acorta a 2 semanas. Ujú. Bueno, con la píldora ahora dice que usted tiene 3 semanas porque es más regular y más constante. La desventaja del uso de estos métodos radica en que con frecuencia las hormonas provocan efectos secundarios, por ejemplo, malos estados de ánimo, aumento de peso y disminución en el deseo de cumplir con el precepto ONA. Empero, ONA, ¿qué es ONA? El precepto de ONA es la actividad sexual. sexual. ¿Okay? Así es que hay desventajas en estos porque hay efectos secundarios. Por ejemplo, malos estados de ánimo, Ujú. aumentos de peso y disminución en el deseo de la mujer de cumplir Y, con su obligación. y eso causa mucho problema si el hombre no entiende que es producto de lo que está tomando. Ahí es otro problema si usted no entiende que no es que su esposa no lo ama o no quiere estar con usted, son efectos.
de los de los anticonceptivos. anticonceptivos. Y ahí entra una vez más en donde el hombre tiene que estar constantemente educándose, constantemente entendiendo la función del cuerpo de su mujer, Mujer. de su esposa. Dado que Dado que existen muchas variedades de píldoras anticonceptivas, asesorándose con el médico se puede ir probando hasta dar con la más adecuada y de esa forma reducir notablemente los efectos secundarios. Yep. Otro inconveniente es que se sospecha que las hormonas pueden llegar a provocar cáncer. Si bien hoy en día los médicos no lo ven como algo riesgoso y algunos sostienen lo contrario. Esto es que la ingestión de hormonas reduce el riesgo de contraer algunas enfermedades. Asimismo, a veces la ingestión de píldoras anticonceptivas puede provocar sangrados que impurifica. purifican. Generalmente esto se puede solucionar cambiando una píldora. No, Lo que estábamos hablando. no todas las píldoras van a Tienes, trabajar en cada persona. Es, porque todos somos diferentes. es manera de ir probando, ir hablando con un médico y tener una comunicación continua, tanto hombre como mujer, dentro del matrimonio. Durante el periodo del amamantamiento se debe ingerir unas píldoras especiales que no afectan la producción de leche. Empero esto hace más frecuente el sangrado. Generalmente, si a diario se ingiere media píldora suplementaria, el sangrado suele detenerse. Sin embargo, de persistir se debe procurar una solución alternativa. Exacto. Seguimos aquí. El dispositivo ultraterino, Intrauterino. eso, es introducido en el útero por medio de un médico y de un modo que no resulta del todo claro. Evita el afianzamiento del óvulo en la mucosidad uterina. La ventaja de este método radica en que carece de los efectos secundarios de las hormonas y de los riesgos que se les audican, de que no es necesario recordar ingerirlo a diario. Por ello, muchas mujeres prefieren este dispositivo al uso de hormonas. Ojo, que dice aquí que este dispositivo únicamente es introducido en el útero para evitar el afianzamiento del óvulo. No tiene nada que ver con que cuando el óvulo se fecunda con el espermatozoide, Exacto. o que el espermatozoide, simplemente evitar que el óvulo se afiance y de esta manera siga su camino hasta llegar a ese sangrado normal. ¿Okay? Ujú. Es todo lo que hace. Por eso es un dispositivo que solamente impide que el óvulo llegue a afianzarse. Es todo. ¿No? Porque hay diferentes dispositivos, Que pero este, sí. su único trabajo es eso, evitar que el óvulo se afiance. La desventaja de este método es que debe ser aplicado por un médico y su costo es relativamente bien alto, por lo que se acostumbra a usar durante un año o más. Otra gran desventaja es que puede provocar prolongados sangrados durante los primeros meses posteriores a su inserción y luego prolonga la duración de la menstruación entre 1 y 3 días suplementarios. De esta manera, el periodo apto para la unión conyugal se ve reducido. Si el dispositivo no fue colocado correctamente, puede provocar sangrados hasta que es reemplazado. Las desventajas de este no produce los efectos secundarios, pero dice prolonga la duración de la menstruación 3 días más. O sea que estamos hablando de que va a ser entre una semana y media, Casi 2. casi dos. Ah, si no fue colocado correctamente, provoca sangrados, puede provocar sangrados, así es que hay desventajas también en este dispositivo. Existen dos métodos anticonceptivos más cuyo estatus alágico es discutido. Espuma o supositorios que neutralizan el esperma y que la mujer introduce en su vagina antes de la unión con su esposo. El
diafragma es una copa de silicona blanda, poco profunda y con forma de platillo pequeño. Se dobla por la mitad y se introduce en la vagina para cubrir el cuello uterino y evitar así el pasaje de esperma hacia el útero. Generalmente se le agrega una crema espermicida para mejorar así las probabilidades contraceptivas. Cuando la mujer sabe colocar el diafragma correctamente, la probabilidad de que quede embarazada es mínima, pero pocas mujeres saben hacerlo. En la práctica, entre aquellas que emplean este método y cumplen regularmente con el precepto de Oná, un 10% quedan embarazadas a lo largo del año. O sea que una Ya. gran cantidad de mujeres. Los juristas más flexibles consideran, dado que la mujer es quien coloca el diafragma en el interior de su cuerpo y además las relaciones sexuales son normales, esto es contacto físico directo sin que medie interposición alguna. No se lo considera malogramiento de esperma, sino únicamente detención del mismo para que no llegue al destino y fecunde. Los juristas más estrictos consideran que por cuanto que este dispositivo incluye el uso de pomada espermicida, la contracepción se lleva a cabo mediante el malogramiento directo del esperma. Por eso estos Siempre, dos están debatibles, porque sí. los sabios más flexibles dicen que es contacto directo, que no hay malogración, por lo tanto se puede usar. Los más extremos dicen que esto es malograr el Esperma. esperma, es matar el esperma y por lo tanto están en contra. Así es que estos métodos están más cuestionables, se los mencionamos ahí porque son parte de lo que está allá afuera, pero están cuestionables. Cuando es sumamente necesario evitar un embarazo y difícil utilizar píldoras o dispositivo ultraterino, se puede emplear estos métodos. Sin embargo, dado que con su uso la probabilidad de embarazo es superior al 10%, en caso de necesidad se los puede emplear por cuanto que la contracepción no es absoluta. Esto es así a condición de que quienes lo usan hayan acordado que si ha de iniciarse un embarazo recibirán al nuevo bebé de buena gana. ¿Ok? O sea, que quien lo use y eh, se logre un embarazo, ese bebé va a ser bien recibido porque la probabilidad de que Quede. quede embarazada es de un 10%, o sea que Es mucho. está ahí. Esto es lo que tenemos para usted. No le vamos a mencionar toda la Uh, otra gama de porque hay muchos. porque hay muchísimos, pero esto es lo que está dentro de los parámetros, inclusive los dos que están debatibles, se los pusimos ahí, pero realmente está eso, aunado de que el método más recomendable y el más común es el de la abstención, el de saber el calendario, el método normal, pero En ese, este tiempo pero ya ese método solamente las abuelitas de de antes antes sabían calcular todo y aún así muchos hijos fueron de, se me chispoteó. se nos salió por ahí un accidente. Pero todo tiene que ver con hablar con un médico, entenderse las necesidades de la pareja, hablar el hombre, tanto el hombre con la mujer, el hombre conocer el cuerpo, cómo funciona el cuerpo de la mujer y estar siempre al pendiente de todas estas áreas, porque la actividad sexual, con todo respeto, querido hermano, la actividad sexual no solamente es cuando tú tienes intimidad con tu esposa, sino la actividad sexual empieza cuando tú conoces el cuerpo de tu esposa. Y la planificación familiar y tiene mucho que ver en cómo nosotros como hombres nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y cómo nosotros podemos llevar el cumplimiento de la Torah en multiplicarnos, en fructificarnos, pero también cómo hacerlo de la manera responsable y cómo, lo más importante, entender que esos hijos que nosotros traigamos al mundo acepten la alianza y sean buenos ciudadanos del reino de Dios. Es que
hasta aquí. Yo sé que ustedes esperaron mucho para este tiempo, pero eran necesarios estos 4 videos para dejar bien afianzado todo lo que conlleva, porque como usted se dio cuenta al final aún dentro de los dispositivos, seguimos hablando de las necesidades psicológicas, hormonales de la mujer, que fue lo que hablamos en los primeros videos. Entender todo esto. Así es que Lo que más tal vez es más fácil si vivimos en Estados Unidos y lo que está halágicamente aprobado son las pastillas y también hay parches. Si usted no le gustaría usar el aparato, porque tiene pro y todo va a tener un pro. Todo tiene un bueno y un lado malo. Solo necesita usted como esposo y esposa hablarlo y empezar a usar algo que no vaya en contra de la Torah. Nosotros le podemos haber dicho tanta cosa, pero en realidad la última palabra la va a tomar usted porque nosotros le estamos dando información. No estamos diciendo que usted tiene que hacerlo así, así, así. No, le estamos dando información. Usted necesita buscar un médico, hablar con sus parejas y empezar algo. Y si ese algo no funciona, empezar algo más, pero siempre y cuando no vaya en contra de la vida. así es, exactamente eso es. Y acuérdense, siempre tenemos que ver el Pikuah Nefesh, que es la preservación de la vida. Y como hemos visto, cuando una vida está en peligro, bueno, tenemos que actuar. Y nuevamente, el hombre tiene que conocer el cuerpo de la mujer. Así es que, en resumen general, hombres, hagamos nuestro trabajo, que un hijo no solamente es dejar la semilla, sino planear antes de dejar la semilla y ser responsable después de dejar la semilla. Si nosotros entendemos toda esa tarea, vamos a ser más responsables en cuántas semillas dejamos para multiplicarnos y Exacto. fructificarnos. Esa va a ser la respuesta. Si yo soy responsable y sé cuánto cuesta desde que nace el bebé hasta que va creciendo, yo voy a decir, oye, voy a pensar muy bien cuántos quiero tener en mi responsabilidad de padre, de líder de este hogar, y eso va a cambiar todo el panorama. Dijimos que todo esto tal vez estaba en la Biblia, pero usted va a decir, ahí nunca dice que si uses esto y que uses lo otro. No, pero le da pautas. Por ejemplo, porque hay familias que solo tuvieron 2 hijos, hay familias que tuvieron 6. Ahí no le está diciendo, mira esto, ellos usaron un anticonceptivo. No, pero le está diciendo que se guardaron tanto tiempo, o sea, usaban algo, había algo. En los videos primero más o menos Uh lo -huh. dimos a entender, porque usted va a decir, nunca me dijeron, eso está en la Biblia, que no sé qué. No está en la Biblia, y, dij tiene pautas. y dijimos la vez pasada, si Raquel sabía que las mandrágoras eran algo que provocaba, era un afrodisíaco que podía provocar O sea, era una que raíz, la mujer tuviera un embarazo, pues exacto, era lógico que entonces sabían cómo de raíz. lograr un embarazo y Y como cómo no no, lograr un embarazo. Pero eso ya está solamente a lo que podemos deducir de la Biblia, entendiendo la historia cuando las personas estaban ahí. Si yo sé que esto provoca esto, pues entonces yo también tengo conocimiento de lo que no provoca. Pero exacto. nosotros leemos nada más a unas mandrágoras, algo afrodisíaco que lo pidió porque le iba a ser bueno para ella, sí, pero tenemos que entender que si ella aportaba este conocimiento, entonces qué otra cosa no conocía. Pero eso está solamente cuando leemos más allá de las líneas, y no solamente entre las líneas. Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom, familia. Shalom, seamos responsables y aprendamos más acerca de aún cómo funciona el aparato reproductorio. No solamente la mujer, sino hombres. Ambos. Somos responsables también de ello. Que el Eterno les guarde, familia. Shalom, bendiciones. Shalom. Shalom.